Vamos a saludarla a Griselda Tesio. Griselda, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Una breve reflexión relacionada con lo que terminamos de plantear en la apertura del programa. ¿Qué dirías vos frente a esta situación de desintegración social de la Argentina? Si hacemos una comparación, yo podría decir, como dicen mis amigos historiadores, la Argentina nació de los textos. Y el texto fundacional de la Argentina es la Constitución del 53, no cabe dudas, pero estoy refiriéndome a esa época, ¿no? Después tenemos la reforma del 94, pero le sigue la ley de educación general, gratuita, obligatoria, graduada y laica. Más o menos laica, pero bueno, vamos a ponerlo así. Esa ley se relaciona con la ley Avellaneda, que continúa la gratuidad y la obligatoriedad y la laicidad en el secundario, en lo que llamábamos entonces escuela secundaria, y en el año 18 la reforma universitaria es ejemplo para toda América. Esa era la Argentina que nosotros heredamos y que nosotros aprendimos a conocer. Bien, yo creo que Argentina no está aislada del mundo, sino que en el mundo están pasando muchas cosas. Hay un avance tecnológico y hay un avance de concentración de dinero en muy pocas personas, y esas personas hoy tal vez son más importantes que los estados. Hablando a nivel mundial, digo, un Elon Musk es más importante que algún que otro estado en el mundo, ¿no? ¿No te parece? Creo que sí, sobre todo en los estados en vías de desarrollo. Además hay que pensar que el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro acreedor para 50 años más, gracias a Macri y a Caputo, hay que decirlo, no está, su organización interna, podríamos decir, su comité de gestión, no importa las personas que estén, no importa si estaba Madame Lagarde o la Georgelina, no, importan los estados que aportan allí y los países, los ciudadanos de esos estados, que verdaderamente no nos van a perdonar absolutamente un interés por mezquino que pueda parecer. Nosotros estamos muy mal con el tema de la deuda externa, muy mal. En enero hay un cobro de intereses y de capital que probablemente el gobierno esté guardando y guardando dinero del gran ajuste fiscal que lo pagamos todos, los pagamos fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras de este país, para poder hacer frente a eso, que no se endeudó para inversiones de productividad, inversiones que dan renta, sino que se tomó esa deuda para beneficiar amigos en la época. Era el gobierno de amigos de la época de Macri, como es ahora el gobierno de amigos de la época de Milei, ¿no? Sí, ahí hay una situación que podemos agregar en todo caso, que es que se había planteado que la crisis la iba a pagar la casta, y que en todo caso de ninguna manera iba a sentirse afectada la sociedad, sobre todo los trabajadores y menos los jubilados. Sin embargo, los resultados son absolutamente distintos. Bueno, yo creo que más allá de esos eslogans, que lo sigue repitiendo, que lo ha repetido hace 2 días, cuando inaugura, digamos, su discurso entre histérico y psicopático en Naciones Unidas, repite lo que había dicho en Davos y repite consignas. Más allá de las consignas, en su campaña se veía venir lo que él pensaba hacer. La gente lo votó porque hay gran responsabilidad de los partidos políticos tradicionales, no cabe duda, pero además hay gran responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos de la Argentina, que lo tenían de vedette política.
un outsider de la política que se convierte en vedette en los medios y se convierte en presidente de la nación sin escalas. Por supuesto, ese sin escala, en el medio está el balotaje, donde ahí entra Macri y Patricia Bullrich, que habían quedado descolocados en esa, la contienda del balotaje era Massa y Milei, y ahí entran, o sea, de alguna manera, el fenómeno de la derecha en Argentina, alguien podrá decir, responde al auge de las derechas en el mundo. Sí, es cierto, pero tiene componentes especiales de, digamos, responsabilidades compartidas. Sí, complejidad, complicidades, diría yo. Y complicidades, sí. Sí, ese sería el término. Sí. Hay de cualquier manera también, y me parece importante destacarlo en todo caso, que tanto Milei como la gente que viene detrás de Milei carece de formación política. Absolutamente. Carece de proyectos y carece fundamentalmente de conceptos básicos de la institucionalidad que hacen un escenario para adelante realmente muy complejo. Yo creo que no podría decir nunca, porque para eso tendría que haber hecho alguna investigación, pero si lo tomamos con cierto cuidado, yo creo que nunca hemos tenido un presidente tan ignorante, no solo de las cuestiones políticas, de todas las cuestiones que hacen a la política y a la gestión. Y me estoy refiriendo a lo histórico, esa periodización que hace él de lo que era la Argentina. No existe, mezcla cosas. Además, nunca fuimos el primer país del mundo. Aún en la época dorada del conservadorismo, del extractivismo de carnes y granos, país primario, entonces, porque nunca pudimos digamos, industrializarnos. Y cuando hubo industrializaciones, que sí las hubo livianas, no de industrias pesadas, inmediatamente se arrasó con eso. Entonces, digamos, es tristísimo ese ejemplo de los discursos que da el presidente en las áreas internacionales, en los foros internacionales, los disparates que dice la canciller, o lo que ha terminado de decir, que Argentina ha finiquitado su tiempo de neutralidad. Estamos todos locos. Yo quiero que la gente entienda que eso quiere decir que Argentina, según el presidente, está apta o en condiciones de entrar en cualquier guerra. ¿Por qué? Porque además desconoce la Constitución. Suponiendo que hubiera una guerra defensiva o agresiva, tiene que pasar por el Congreso. La invasión que hizo la Argentina a Malvinas no pasó por el Congreso, porque era la época de la dictadura y no había Congreso. Pero ahora sí lo hay. Alguien podrá decir, no es un Congreso muy garantista sobre este tipo de cosas, pero no importa. La letra de la Constitución dice eso. Es decir, ustedes decían, la Argentina que estamos viviendo ahora no es la Argentina que conocimos antes. Yo podría resumir también, varios resúmenes y síntesis se podrían hacer, diciendo, es que la Argentina que conocimos era la Argentina de la ley. ¿Se podía transgredir la ley? Sí, por supuesto, y de hecho se ha transgredido, obvio, que los centros de poder, los factores de poder transgredieron la ley cuantas veces quisieron. Los actos más grandes de transgresión de poder fueron los golpes militares, cívico-militares, en verdad, del 30 hasta que llega Alfonsín a renovar, a restaurar, a reinventar la democracia. Claro que sí, pero el ciudadano común, con más o menos educación, más o menos información, sabía, porque además se daba en la escuela primaria, que había una Constitución que nos amparaba. Ahora no sé cuánta gente lo sabe. Pero, Vichy, fíjate lo que decís vos, que es un outsider,
hemos tenido otros outsiders, pero que venían de la política, si se quiere, pero este es un outsider total, desconocedor de la política. Pero también, para que este presidente llegue al puesto que está, hubo todo un trabajo propagandístico que no se hizo este último año. No, seguro que no. Entonces, un trabajo propagandístico de Clarín y de La Nación, lo digo con todas las letras. O sea, llega a oídos de aquellos que no conocían, a los más jóvenes también, claro, porque su gran electorado son los más jóvenes. Entonces llega porque hay un trabajo desde los distintos medios que le hicieron las propagandas, ¿no? O bien, uno de los grandes méritos de la Argentina a nivel mundial es el tema de haber un gobierno que recién se instalaba en el año 83, en el 85, por primera vez en la historia del mundo, juzgó los militares del terrorismo de Estado. Cuando nadie lo creía, cuando nadie creía que iba a ser posible. Yo he estado en Chile, en Uruguay, en Brasil, en España. Todos ellos admiran lo que Argentina hizo. El equipo argentino de antropología forense es único en el mundo. Y en ese equipo hay una chica de aquí de Santa Fe. Ese equipo lo llaman para investigar las fosas comunes de Camboya, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar? El Pol Pot en 2 años de gobierno, masacró 1 millón de personas. En fosas comunes el equipo argentino trabajó y sigue trabajando. Es un gobierno negacionista también, convengamos, ¿no? Ellos no reconocen absolutamente nada de todo esto que pero los hablando. Logros y los laureles que tenemos no nos quita nadie. Obvio. Y el nunca más es nunca más. Yo dije en una intervención hace poco que quería un debate con la vicepresidenta. Yo quería un debate, porque a mí no me lo contó nadie. Yo he estado parada al borde de las tumbas que se abrían en el cementerio, acá en Santa Fe. En el cuadro quinto, con el equipo argentino de antropología forense, desenterrando huesos. En el barro, con lluvia, con viento, con calor, con el viento norte de pleno enero. Y encontrábamos. No me olvido nunca el esqueleto de una muchacha joven por los huesos, los antropólogos lo saben dirimir, que cuando la mataron tenía puesta una pantimedia y adentro encontramos los huesitos de un feto. Griselda, vos hablaste recién de un Congreso que no garantiza. Y la verdad es que hay un Congreso que no garantiza. ¿Cuál es el camino, en todo caso, que hay que recorrer de aquí en adelante para recuperar herramientas que permitan hacer que en nuestra sociedad se disfrute de una democracia, reivindiquemos la democracia y entendamos que la democracia es la mejor manera de convivir? Héctor, si yo pudiera darte una respuesta genuina a esa pregunta, soy la próxima candidata a presidenta de la Nación. El camino es largo, es difícil, es arduo, porque lo que han destruido en menos de un año probablemente cueste 20 años en volver a construirlo. Sobre todo en algunos campos. En el campo científico y tecnológico, la destrucción que está haciendo este gobierno es una destrucción propositada con letra y rúbrica de los países dominantes del mundo. Eso va a costar muchísimo. Va a costar muchísimo que la ciudadanía vuelva a tener confianza en los políticos. Se ha degradado absolutamente el ejercicio de la política. Es cierto que muchos políticos han hecho lo imposible para que eso se logre, pero es cierto también que ha habido desde estos últimos años, empezamos con Macri, no es solamente Milei,
y hago una excepción del gobierno de Fernández, de Alberto, pero ha habido un machaconeo que todo lo malo, lo retrógrado, lo anacrónico, lo corrupto es la política. ¿Que hay políticos corruptos? Sí, no cabe duda. Hay médicos corruptos, hay abogados corruptos, hay sindicalistas corruptos. La corrupción no es una manera de mirar el mundo y de relacionarse solamente típica de los políticos. Los políticos no tenemos el gen de la corrupción. Son formas de impunidad porque la justicia no funciona como debería funcionar. Porque ante los poderosos la justicia inclina la cabeza. Generalmente he conocido jueces muy valientes y muy temerarios y muy honestos. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es el fortalecimiento de los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Porque si no hay partidos políticos, está, a ver, ¿la voz de quién? ¿Quién reemplaza a los partidos políticos? La corporación económica. Pero la corporación económica de los dueños de la economía, no de los trabajadores. Sí, los que trabajan para las grandes fortunas, no para el claro, trabajador. Las grandes empresas nacionales son multinacionales, claro. No son los trabajadores los dueños de esas empresas. Ahora, fíjense la paradoja. El señor Pablo Roca, dueño de Techint, acaba de hacer una inversión multimillonaria en México, no en Argentina. ¿Por qué será? Acá se quedó con el petróleo. Claro, bueno, podemos seguir invirtiendo acá. El señor Galperín acaba de hacer una inversión multimillonaria en Brasil, no en Argentina. Entonces, ¿tenemos confianza o no tenemos? ¿El mercado tiene confianza en este gobierno? Yo digo que no. Vos sabés, Vichy, que ayer miraba una película que se trataba de un rico que trataba de empobrecer mucho más y más a un empresario para comprarle sus tierras, ¿no? Entonces yo lo relacionaba con nuestra Argentina. ¿Sí? Están quitándonos todo para que venga el monstruo del norte o el pirata del otro lado e instale, vienen a por nosotros, decía yo, sí. Vienen a por nuestros recursos, el agua. ¿Qué te parece? El agua, el litio. No obstante que las Petronas parece que se desligan. En Mendoza se cerró, en la época de Cavallo, se cerró una gran mina que venía trabajando espectacularmente. Pero qué casualidad, producía uranio, y entonces había que cerrarla. Pero hoy, Argentina, cuando necesita uranio, tiene que comprarlo al exterior, cuando lo estábamos produciendo. Acá. La última pregunta es, ¿vuelve la multipartidaria entonces? No lo sé. No lo pero sé. Pero qué importante sería sí, que... pero no hay líderes, no hay líderes que representen la voz de los partidos. Sí, los partidos se quedaron sin voz. Claro, se quedaron sin voz y se quedaron sin líderes. Y quedan algunas personas que en todos casos sueltas. Sí, importantes, sueltas, importantes. Tiene que venir un movimiento de masas que asegure algunos puntos básicos. Vos hablabas de valores. Yo creo que en este momento, y vuelvo al negacionismo, el valor más grande que tiene la Argentina, que ha tenido la Argentina de estos últimos 50 años, es la lucha por los derechos humanos. Sin duda. Pero por los derechos humanos actuales también, no por los derechos humanos destruidos en la dictadura cívico-militar. Estamos hablando de educación, trabajo, la vivienda es un derecho humano, la jubilación es un derecho humano, es un derecho adquirido y alimentario además, cuidado. La salud, como vos decís, un derecho humano. Acceder a los remedios es un derecho humano. Y eso en la Argentina, no sé, yo creo que en algunos aspectos
retrocedimos 40, 50 años. Griselda, muchísimas gracias por venir y en todo caso ojalá podamos encontrarnos para ser testigos de que el camino haya empezado. Ojalá.